El sustrato biológico de las adicciones es el mismo para todos los tipos de drogas y es un circuito que tiene que ver con el placer, la recompensa y el aprendizaje. El primer circuito a tomar en cuenta cuando hablamos de la adicción es el circuito de la impulsividad y la compulsividad, que tiene proyecciones desde el estriado ventral que conecta con el tálamo y desde el tálamo hace sinapsis con la corteza frontal ventromedial y la corteza cingulada. Este es un circuito bidireccional, es decir que se maneja de abajo arriba y de arriba abajo. El circuito que se maneja de arriba a abajo, es decir de la corteza prefrontal hasta el estriado ventral, es el encargado de ejercer control o inhibición. La impulsividad y compulsividad se explicarían debido a una sobreactividad o sobreexcitación en el circuito de abajo arriba o una falla en el circuito de arriba abajo que impide el control de las acciones y generaría la impulsividad y la compulsividad. La vía mesolímbica, que va desde el mesencéfalo al sistema límbico, es considerada como el circuito de recompensa y es el responsable de reforzar conductas. Cuando se consumen drogas se da la liberación de dopamina en esta vía de forma explosiva y placentera. Las conexiones se dan desde el área tegmental ventral en el mesencéfalo al sistema límbico y el núcleo accumbens y al área prefrontal por medio de la dopamina. Esta liberación de dopamina produce los sentimientos placenteros y el efecto de recompensa. La nicotina es el principio activo del tabaco y cuando llega al cerebro activa canales alfa 4 y beta 2 en neuronas dopaminérgicas postsinápticas, que abre canales de sodio, calcio y potasio y promueve la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esto es lo que genera placer. Cuando se da esta activación, frecuentemente los receptores se desensibilizan y esto provoca una regulación a la alta, y cuando se vuelven a resensibilizar, la gran cantidad de receptores totales generan los síntomas de abstinencia. También activa los receptores presinápticos alfa 7 en neuronas glutamatérgicas que liberan glutamato y activan a neuronas dopaminérgicas que promueven la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Los chicles, parches, inhaladores, pastillas, aerosoles nasales y bucales liberan mínimas dosis de nicotina, activan receptores nicotínicos para ayudar a controlar la ansiedad que tiene la persona. La vareniclina es un fármaco agonista parcial de los receptores alfa 4b2 y genera un efecto parcial al que vimos de la nicotina, pero en menor medida para no perpetuar el ciclo de desensibilización de los receptores. El bupropión inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina y deja más tiempo a estos neurotransmisores en el espacio sináptico, lo que hace que se activen los receptores y disminuyan los síntomas de abstinencia y ansiedad. El alcohol trabaja con el siguiente mecanismo de acción. Aumenta la neurotransmisión inhibitoria de las sinapsis GABAérgicas. Incrementa la liberación de GABA por el bloqueo de receptores GABA-B presinápticos. Puede actuar también dentro de los receptores GABA-A postsinápticos. Puede actuar también en los receptores presinápticos metabotrópicos, para inhibir así la liberación de glutamato. El alcohol también llega a liberar endógenos como las encefalinas, los cuales producen un efecto de recompensa que son mediados por las acciones en la sinapsis opioide del sistema de recompensa mesolímbica. Tratamiento farmacológico para el alcohol. Naltrexona, antagonista de los receptores opioides. Bloquea el disfrute o subidón debido al consumo excesivo del alcohol e incrementa la abstinencia. Rimonabant, antagonista de receptores CB1, presinápticos en neuronas glutamatérgicas y GABAenérgicas. Reduce el consumo de alcohol y craving. Disulfiram, inhibe de forma irreversible la enzima aldehído deshidrogenasa, la cual metaboliza el alcohol. Acamprosato, también conocido como alcohol artificial, tiene acciones similares al alcohol, útiles para la abstinencia. Produce la disminución de actividad glutamatérgica y aumento de la actividad GABAenérgica. Bloquea los receptores glutamatérgicos metabotrópicos. Cuando alguien utiliza cocaína, esta droga entra rápidamente al cerebro y bloquea los transportadores de dopamina que se encuentran en la célula presináptica. Dado que la dopamina no puede volver a entrar en esta célula presináptica, empieza a acumularse en el espacio sináptico y puede alcanzar niveles anormalmente altos. Se queda ahí mucho más tiempo de lo normal, por lo que la célula postsináptica permanece en una hiperactividad que produce una gran sensación de euforia que crea esta increíble y poderosa asociación entre la cocaína y el placer. Además, la cocaína también es un inhibidor de los procesos de recaptación de noradrenalina desde la hendidura sináptica a la terminal presináptica. Históricamente, los intentos de encontrar una medicación para tratar la dependencia a esta droga se han focalizado en el bloqueo de los receptores postsinápticos de dopamina y la afinidad a los autorreceptores presinápticos que regulan su liberación. Actualmente, las medicaciones más prometedoras modifican más la neurotransmisión de noradrenalina que de dopamina. No existe un tratamiento farmacológico específico para la intoxicación, ya que los síntomas y signos conductuales pueden ser totalmente diferentes a los síntomas y signos fisiológicos. En cuanto al mecanismo de acción de la cannabis, se debe mencionar que esta posee un compuesto psicoactivo principal, que es el tetrahidrocannabinol, conocido como THC. Este comparte la mayoría de propiedades con la anandamida, la cual es un endocannabinoide natural del cerebro. Asimismo, existen receptores cannabinoides en distintas partes del cerebro. Y los principales receptores o los dos tipos de receptores es el CB1 y el CB2.
Cuando se ingiere cannabis, el THC se absorbe, llega al cerebro y una vez ahí se une y activa los receptores cannabinoides. Esto a su vez regula la cantidad de dopamina en el sistema de recompensa mesolímbico. En cuanto al tratamiento farmacológico, se debe mencionar que no se ha encontrado todavía ningún tipo de fármaco que responda adecuadamente a las demandas del tratamiento. Sin embargo, se ha optado por la administración oral de THC. De igual manera, se utilizan los inhibidores de la recaptación de anandamida, entre los cuales podemos destacar el AM404 y el UCM707. Como su nombre mismo lo menciona, inhiben la recaptación de anandamida, aumentando así los niveles de anandamida, lo cual puede servir para eliminar el deseo de consumo. Los opioides exógenos ejercen efectos agonistas sobre los receptores opioides mu, delta y kappa. Inducen la euforia, lo cual es la principal propiedad reforzadora. Mediante la inhibición de las neuronas del sistema GABAérgico, la estimulación de estos receptores mu resulta en la desinhibición de las vías centrales de la dopamina, mesolímbica y mesocorticalmente, reforzando las propiedades de los opiácidos que son responsables de la analgesia supraespinal y de la euforia. En sobredosis, estos mismos agentes van a actuar como depresores de la respiración, así también pueden producir un estado de coma. Para el tratamiento farmacológico de la dependencia de opioides se puede utilizar la metadona y la buprenorfina. La metadona es un agonista opioide sintético que elimina los síntomas de la abstinencia y alivia el deseo intenso de consumir. La naltrexona es un antagonista opioide. Actúa bloqueando la activación de los receptores opioides en vez de controlar la abstinencia y el deseo de consumir la droga. Trata el trastorno por consumo en sí, es decir, la dependencia, evitando que las drogas opioides produzcan efectos de recompensa.